Con la objetividad que nos caracteriza, agradeciendo su agradable compañía, nos complace presentar en su sexta temporada Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizárraga. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El Consejo Nacional de Zonas Francas anunció la aprobación de 31 nuevas empresas para operar bajo el régimen de zonas francas, las cuales realizarán una inversión que supera los $28 millones y generarán más de 3.000 nuevos empleos directos. La empresa minera Barrick Gold Corporation, ubicada al norte de Chile, inauguró el Parque Eólico Punta Colorada, considerado como el más grande construido por una compañía minera en ese país. Este proyecto de $50 millones consiste en 10 turbinas que generan 20 megavatios de energía, suficiente para sustentar a 10.000 familias. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó una desaceleración del crecimiento de la región a causa de las turbulencias económicas internacionales, en especial de los países desarrollados. Banco Popular presentó Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día estamos con ustedes, José Manuel Luna Valiente, quien les habla, Luis Núñez, para hacer un programa de estos que hemos venido haciendo durante los últimos días, donde estamos evaluando de alguna forma lo que ha sido el desempeño de la economía dominicana en este año 2011. Y hemos estado tratando también de que los entrevistados que nos privilegian acá con su presencia nos den su opinión acerca de sus expectativas con respecto al año que viene, el año 2002. Yo creo que esto es importante porque los dominicanos tenemos que estar dándole seguimiento a los acontecimientos económicos, tanto nacionales como internacionales, para poder tomar decisiones acertadas y ver cómo nosotros nos vamos a manejar en el futuro. No hay duda de que estamos inmersos en una economía internacional que está presentando muchas interrogantes, tanto en Estados Unidos como en Europa y en otras zonas del mundo. Y estos acontecimientos de una u otra forma nos afectan a nosotros como país pequeño, como país insertado en este mundo globalizado, donde tenemos que ir pensando cuáles son nuestros mercados, de dónde vamos a comprar, dónde vamos a vender y en qué condiciones. Entonces todo esto tenemos nosotros que tenerlo bien claro, bien enfocado, para que en el futuro cercano podamos tomar decisiones acertadas. José Manuel. Bien, buenas noches Luis, buenas noches nuestro invitado, que aparte de ser un invitado especial es un gran amigo y colaborador. Y un miembro de este programa. Sí, parte del programa. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, José. Muy bien, Luis. Gracias nuevamente por darme la oportunidad de venir a compartir con ustedes y aprender un poco del discurrir de las cosas económicas en este país. Sí. Quizás fuera bueno que nos enfocáramos en el tema que usted ha estado manejando y exponiendo, que es el tema del sector industrial. Es un sector que ha tenido muchos vaivenes en la República Dominicana en los últimos 10 años. Es un sector que se ha visto perjudicado por el tema de las importaciones, por el tema de la alta competitividad de sectores contra sectores nacionales que producen, y sectores que han dejado de producir en la República Dominicana y que prácticamente han desaparecido. Hay una gran expectativa con relación a lo que pueden, por ejemplo, ofertar candidatos específicos con miras a las elecciones del año próximo, pero es un sector vital también para la economía dominicana por su alto componente en valor agregado, tanto a nivel de insumos, materias primas, recursos humanos, empleo sobre todo. Y de acceso al mercado. El acceso al mercado, básicamente. Don Manuel, ¿habría la posibilidad de que podamos ver de una vez por todas de que el sector industrial sí tiene un gran futuro en la República Dominicana y de que sí es un sector importante y que sí es un sector que va a competir en la medida en que vayámonos cada vez más globalizándonos, que es el gran tema de competitividad? Mire, en el mundo de hoy, con las complejidades que tiene el mundo
y especialmente en un país como el nuestro, que se ha integrado en forma importantísima a ese mundo globalizado, porque nosotros somos uno de los 6 o 7 países que tiene la mayor cantidad de acuerdos comerciales en el mundo. La situación es compleja y debemos entenderlo así, porque creo que en la medida que los entendamos de esa manera, tendremos que entonces enfrentar una situación que tú has estado describiendo en términos muy generales de la forma adecuada. Yo creo que hay que reconocer que el sector industrial ha estado estancado en República Dominicana en los últimos 7 u 8 años. El monto, el número, la cantidad de empleos que genera el sector industrial, que es y fue hace 10, 15 años el sector que mayor cantidad de empleo generaba en el país, se ha estancado y de hecho se ha disminuido con la crisis del 2008 y esa cantidad de empleo no se ha recuperado y eso es muy preocupante. Naturalmente hay una cantidad de factores que han contribuido a ello, no solamente el hecho de que yo creo que el Estado no ha estado tomando las medidas adecuadas o no ha estado haciendo conciencia de la importancia del sector industrial y las implicaciones que tal vez ha tenido en el tiempo y tal vez fue algo que no fue voluntario, simplemente nos enfocamos en segmentos o sectores de la economía donde había grandes oportunidades en el país, como era el sector turismo, por ejemplo, luego el sector de servicios, como especialmente el área de comunicación, y de buena primera comenzamos a crecer en una forma muy importante en esos sectores, y daría la impresión de que entonces el sector industrial no recibió la atención debida, no tomando en cuenta de que estábamos abriéndonos a un mundo globalizado donde la mayor de las oportunidades que podía tener el país era precisamente en un sector industrial fortalecido, bien estudiado, para poder entonces enfrentar los retos que implicaba participar o tener acceso a los mercados internacionales, que era la única justificación que tenía el hecho de que nos abriéramos al mundo en búsqueda de oportunidades. En realidad lo que ha pasado es que tal vez por ese descuido que hubo con ese aspecto del sector industrial, estamos ahora mismo ante una situación de un desbalance comercial importante. Estamos importando más que lo que estamos exportando. Entonces yo creo que hay que enfrentar esa situación, tenemos que sentarnos a estudiar qué es lo que debemos hacer y ojalá que los grupos económicos que están trabajando con los candidatos actuales, y especialmente aquellos que se vislumbran con mayores posibilidades de ocupar el nuevo gobierno o conformar el nuevo gobierno, estén haciendo conciencia de esta situación, y si no lo están haciendo, creo que en este momento yo estoy aprovechando la oportunidad para darle mi punto de vista, que me da la impresión que es compartido por mucha gente, sobre la importancia del sector industrial por las razones que ustedes acaban de mencionar, que no hay por qué volverlas a mencionar, está muy clara. Entonces yo creo que este es un llamado para que los grupos que están trabajando con esos candidatos piensen. Yo y ya lo he planteado inclusive en muchas ocasiones, que aquí hay que crear grupos de inteligencia. Think tank se llama. Think tanks, para que se sienten a analizar, como hacían los tecnólogos en aquellos tiempos de los grandes desarrollos, lo llevaban alquilaban un edificio en una playa para que se pusieran a observar el mar y a teorizar, y de ahí salieron grandes proyectos. Algo así tenemos que hacer, tormentas de ideas de qué es lo que hay que hacer, dónde que están las oportunidades, estudiar el mundo, dónde están los nichos de mercados en los cuales nosotros podemos tener oportunidades y qué acciones tenemos que tomar, qué programas, qué estrategias tenemos que diseñar para entonces
hacer un plan que nos permita enfrentar esa situación, que yo creo que hay dos grandes oportunidades, el sector industrial y el sector agrícola. Déjeme hacerle una pregunta orientada en dos sentidos. Primero, yo entiendo que uno de los grandes escollos que ha tenido el sector industrial y prácticamente todos los sectores económicos en el país es el tema fiscal. Los gobiernos que nos han manejado durante las últimas décadas, en la mayoría de los casos son gobiernos que se manejan en términos fiscales con desequilibrios. Entonces, han estado gastando mucho más de lo que tienen como ingreso y esto ha generado necesidades continuas de que se hagan reformas fiscales para crear más impuestos. Esta estructura se ha ido desarrollando y se ha ido siendo tan compleja que ya prácticamente cuando se habla de reformas, ahora mismo usted le pregunta a la gente ¿dónde tú crees que se puede gravar más a los sectores productivos? Prácticamente ya no hay sectores. Entonces, eso ha hecho que la estructura productiva haga mucho más difícil la competencia para las compañías y los sectores productivos nacionales, porque cada vez que se ponen más impuestos, lo que se hace es que se grava la producción, se grava el comercio, se grava el consumo. Se penaliza a alguien. Y se penaliza a alguien. Entonces eso crea una situación difícil de competencia. Entonces ahora nosotros como país estamos inmersos. Tenemos que mirar cómo han sido las cosas en el pasado para ver qué podemos hacer en el futuro para cambiar eso, así como usted lo ha estado planteando. En ese contexto, a mí me gustaría escuchar su opinión con respecto a eso que yo planteo. A lo mejor no es una percepción mía errada, a lo mejor, pero si es así, ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué podrían hacer los políticos que ahora aspiran a manejar la economía a partir del año próximo para que esos cambios se produzcan y para que el país pueda desarrollar una política de competitividad que le permita a los sectores nacionales salir a competir o competir en su propio mercado con otras economías, porque de eso que se trata? Ya no se trata de competir entre nosotros, se trata de competir con productores de otros países en este ambiente de apertura que estamos viviendo. Y entonces para eso nosotros necesitamos ser eficientes, necesitamos ver en qué punto podemos convertirnos en economías eficientes y con capacidad competitiva para evitar no solamente la imposibilidad de salir al mercado, sino que vengan productores de otras economías a sacar a los productores nacionales de su propio mercado. A mí me gustaría que usted pensara en esa pregunta para que cuando vengamos de la pausa usted entonces me dé su opinión al respecto.